Descubre la increíble transformación de un amor oculto que emocionó a millones en 3 días. En un vibrante barrio de una ciudad hispana, Alejandro, un farmacéutico humilde, vive envuelto en un torbellino de pasión y misterio. Su amor por Valentina, la hija del dueño de una famosa tienda de lujo, es como una tormenta. Dos mundos opuestos, pero sus corazones laten al mismo compás. La comunidad murmura, las miradas desaprobatorias son cuchillos afilados que acuchillan la dignidad que su madre, una valiente viuda, le enseñó a mantener. Un día, durante un evento comunitario, los padres de Valentina se enfrentan a Alejandro con furia, exigiéndole que su hija se aleje de lo que ellos consideran lo inferior. Alejandro siente que el aire se espesa, el silencio que se desata es más fuerte que 1000 gritos. Pero, lejos de rendirse, una idea prende en su corazón: organizar una actividad comunitaria para recaudar fondos que beneficien a las familias del barrio sufrientes y olvidadas. En su mente, este gesto puede demostrar no solo su amor por Valentina, sino su compromiso con todos los que lo rodean. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Así, Alejandro comienza a movilizar a la comunidad. Familias que antes miraban de reojo, ahora se unen en un ambiente lleno de risas, abrazos y esperanza. Es un mar de alegría donde lo que antes era división se convierte en unidad. Aquella atmósfera vibrante transforma el evento en un canto de lucha y amor. Pero no todo es color de rosa. Valentina, en el fondo de su corazón, se enfrenta a un dilema. ¿Es suficiente el amor si su familia la empuja a un destino marcado por el estatus económico? La presión pesa sobre sus hombros, su alma la grita en la soledad de la noche. Un anciano, sabio y conocido por todos en el barrio, asoma a escena como un faro de esperanza. Con su voz pausada y profunda, comparte la enseñanza olvidada de la tradición: el verdadero valor de la familia radica en el amor incondicional. Aquel momento transforma el aire, y Valentina siente que su corazón late con fuerza. La chispa de la verdad la ilumina. Mientras los 3 días de transformación emocional fluyen, Alejandro y Valentina enfrentan su propio dilema: el amor puro contra las expectativas sociales que parecen más fuertes. En una noche llena de emoción, Alejandro, con el corazón desbordante, se arrodilla ante Valentina. Con una mirada intensa y sincera, le pregunta: ¿estás dispuesta a ser parte de este cambio, de construir un amor que trascienda barreras? La multitud espera con corazones palpitantes, el silencio es abrumador y la emoción inunda el aire. Las miradas se entrelazan, y la promesa de una transformación aún está por llegar. El murmullo de la gente se detuvo en seco. Los ojos de Valentina brillaban con lágrimas contenidas mientras, en su pecho, un torbellino de emociones luchaban por tomar forma. El amor que sentía por Alejandro era fuerte, pero la presión de su familia era una sombra que se cernía sobre ella como un nubarrón amenazante. En ese instante, el tiempo parecía existir en una burbuja perfecta. Todo se desvanecía, excepto la intensa mirada de Alejandro que la empujaba a ser valiente, a atreverse a romper las cadenas. Sí, murmuró Valentina al fin, aunque su voz apenas era un susurro. Pero en su corazón ya había tomado la decisión. El amor que compartía con Alejandro, ese amor que había aprendido a ocultar, merecía una oportunidad. No solo por ellos, sino por la comunidad que los rodeaba, por las esperanzas que habían empezado a florecer en aquellas familias que siempre habían estado en la sombra. Algo dentro de ellas sabía que su amor podría cambiar vidas. La multitud estalló en aplausos, sus voces resonaban como una sinfonía de esperanza. Valentina, entre risas y lágrimas, se lanzó a los brazos de Alejandro. Los dos se fundieron en un abrazo que palpitaba con fuerza, una promesa de enfrentar juntos cualquier adversidad. Pero ni él ni ella podían anticipar la respuesta airada de los padres de Valentina. Esa misma noche, la familia de Valentina recibió la noticia de su decisión. La ira de su padre, un hombre de palabras duras y corazón helado, fue como un eco en un vasto vacío. ¿Te has rebajado, Valentina? ¿Te parece correcto dejar todo lo que hemos trabajado por un farmacéutico? Esto es una locura. A medida que él gritaba, la tensión en la casa subía. La madre de Valentina, en cambio, callaba, su rostro en una mezcla de preocupación y tristeza. Por su parte, Alejandro, después de aquel momento decisivo, sentía una mezcla de valentía y angustia. Las familias del barrio habían comenzado a apoyar su idea de la actividad comunitaria,
y aunque la chispa de esperanza brillaba intensamente, una inquietud permanente lo acompañaba. ¿Sería suficiente su amor para resistir la tormenta que se avecinaba? ¿Podría realmente cambiar las mentes y corazones de los padres de Valentina? A la mañana siguiente, Alejandro se despertó temprano, con una determinación renovada. Tenía que hacer algo grande, algo que no solo mostrara su amor por Valentina, sino que también demostrara a la comunidad que su lucha era por todos. Así, decidió lanzar un evento aún más ambicioso, un festival cultural que celebrara las tradiciones y la diversidad del barrio, invitando a todos a colaborar, participar y así sembrar unidad. Valentina, enterada de sus planes, sintió ese fuego regresar a su corazón. Convocó a sus amigos más cercanos y les compartió la idea: esto no solo es para nosotros, es para todos. Así, juntas comenzaron a organizarlo en secreto, una mezcla de nervios y entusiasmo que se tradujo en horas de trabajo arduo. Mientras el día del festival se acercaba, la tensión aumentaba. Valentina sabía que debía enfrentar a sus padres antes de que el evento culminara. Las palabras de su padre aún resonaban en su mente, pero una nueva fuerza emergía en su interior. Justo cuando estaba a punto de decidir el día y el modo en que lo haría, un mensaje inesperado iluminó su teléfono: tu madre quiere hablar contigo. Es urgente. La respiración de Valentina se detuvo por un segundo, el estómago le dio un vuelco. ¿Qué nueva tormenta se cernía sobre su amor y su comunidad? ¿Podría esa conversación cambiar nuevamente el rumbo de todo? Las respuestas estaban muy cerca, pero el tiempo corría y ocultar la verdad se hacía cada vez más complicado. El corazón de Valentina latía desbocado mientras se sentaba en la pequeña mesa del comedor, el brillo de la mañana iluminando su rostro pero sin poder disipar la ansiedad que la invadía. La noticia sobre el deseo de su madre de hablar la había golpeado duro, como una ola que la arrastraba hacia lo desconocido. ¿Qué tan grave podía ser? La puerta se abrió lentamente y su madre, Lucía, entró con una expresión mezcla de tristeza y determinación. Valentina intentó sonreír, pero no pudo ocultar la inquietud en sus ojos. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó, apenas conteniendo su voz temblorosa. «Valentina», empezó Lucía, sentándose frente a ella. «He estado pensando mucho en lo que pasó anoche. Sé que estás enamorada de Alejandro y quiero que sepas que, como madre, solo quiero lo mejor para ti. Pero también quiero que entiendas el peso de lo que has decidido». Su voz temblaba, pero había una fortaleza debajo de esas palabras. «Sé que te preocupa, pero es amor, mamá. Nunca había sentido algo así». «Nunca. No quiero seguir ocultándolo», respondió Valentina, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar. «Esto es más que solo él y yo, es nuestra comunidad. Necesitamos unirnos, necesitamos ser vista». Lucía suspiró profundamente, acariciando la mesa con las yemas de sus dedos. «He escuchado a tu padre esta mañana». Su reacción fue intensa y eso no es solo porque no le guste Alejandro. Él siente que está perdiendo a su hija. Y en parte tiene razón, Valentina. «Pero, debes saber que siempre he estado aquí para ti», dijo, su voz más suave. «¿Y qué significa eso? ¿Qué debería renunciar a lo que siento?». La frustración brotó en las palabras de Valentina, su pecho apretado. «Nunca he valorado menos a nuestra familia. Lo que busco no es romperla, sino fortalecerla. Este festival, mamá, es nuestra oportunidad de cambiar». Lucía la miró con dolor en sus ojos, y un momento de silencio se instaló entre ellas. Valentina sabía que su madre había vivido con ese miedo, esa noción de perder lo que se ha construido con tanto esfuerzo. «Lo sé, pero las cosas no son tan sencillas. Tu padre, él no va a aceptar esto fácilmente. Solo ten cuidado, Valentina», finalizó Lucía, levantándose y dándole un abrazo que temblaba con la incertidumbre. Esa tarde, en una reunión con sus amigos, Valentina compartió su conversación con su madre. Sus corazones estaban llenos de pasión por el festival, pero la sombra del precedente familiar seguía al acecho. «No puedo dejar que esto se interponga en nuestro camino», dijo Valentina, clara en su propósito. «Debemos avanzar, necesitamos que las voces de los padres también sean escuchadas en esto». «¿Y si lo hacemos en el barrio?». «Invitemos a todos, incluidos a tus padres». «Eso podría ser un comienzo», sugirió Clara, una de sus amigas, tomando notas en el cuaderno que pasaron alrededor. La idea encendió la sala. Preparar un espacio para el diálogo podía ofrecer un puente entre dos mundos que, de otro modo, continuarían en conflicto. Mientras sus amigos discutían, Valentina sintió un nuevo impulso. Sí, había riesgo. Pero también había esperanza. «Los niños no deben crecer en un lugar donde el amor se provoca miedo», murmuró Valentina para sí misma, el fuego en su interior quemando más brillante que la presión de su realidad. Pero a medida que las semanas se achicaban, Valentina no podía dejar de pensar en la reacción de su padre.
El festival se acercaba y la valentía escaseaba. Cuando él descubriera lo que planeaban, ¿sería capaz de soportar las consecuencias? Una nueva incertidumbre se formó en su mente, una inquietud sobre lo que realmente eran las cadenas que la mantenían atada. Los días se contaban, y justo cuando el festival parecía ser un rayo de esperanza, un mensaje llegó. Valentina, he hablado con tu padre. Él quiere encontrarse contigo para discutir algo importante. Ella sintió que el mundo se desmoronaba otra vez. ¿Qué nuevo golpe le esperaba? ¿Podría el festival convertirse en el punto de inflexión que necesitaban, o simplemente destrozaría todo? La pregunta, como un eco en su mente, resonaba con cada latido. El tiempo corría y la conversación con su padre se acercaba. Era el momento de tomar una decisión que marcaría no solo su futuro, sino el de toda su comunidad. ¿Estaba lista para enfrentar lo que se avecinaba? Valentina se levantó de la mesa con una mezcla de temor y determinación. Cada paso hacia el salón de su casa le pesaba como si estuviese caminando sobre la arena, pero sabía que no podía dejar que el miedo la dominara. Se detuvo frente al espejo y respiró hondo. Soy más fuerte que esto, se dijo a sí misma, tocando la piel de su rostro, como si pudiera absorber un poco de la valentía que tanto necesitaba. Cuando entró en el salón, su padre, Miguel, ya estaba allí, sentado en el sofá, con una expresión que alternaba entre el enfado y la preocupación. La tensión en el aire era palpable, como un hilo tensado a punto de romperse. Valentina se sintió pequeña ante él, pero también sabía que no podía permitir que lo que había comenzado con Alejandro se convirtiera en un secreto más. Mira quién decidió aparecer, murmuró Miguel, con una seriedad que hizo que el corazón de Valentina se detuviera un instante. Papá, empezó Valentina, intentando que su voz sonara firme, necesitamos hablar. ¿De qué? ¿De tus locuras? La forma en que estás ignorando lo que te hemos enseñado, dijo él, interrumpiéndola. La herida en sus ojos se mezclaba con la decepción y el miedo. No estoy ignorando nada. Estoy tratando de ser honesta, de ser yo misma, contestó Valentina, sintiendo como las verdades reprimidas tenían que salir. Alejandro no es solo un chico. Es una parte de quién soy y de lo que quiero para nuestra comunidad. Miguel se levantó del sofá, cruzándose de brazos, mostrando su postura defensiva. Tú no sabes lo que estás haciendo. Le estás dando a todos en la comunidad el poder de señalar con el dedo. Esto no es solo sobre ti. ¿Y qué hay de nosotros? ¿De cómo nos ven? No es una cuestión de cómo nos ven, papá. Es sobre ser felices y vivir con amor. La gente habla de muchas cosas, pero nunca ha estado más unida que cuando luchamos por lo que creemos, respondió Valentina, poniéndose en pie, decidida a no ceder. ¿Estás dispuesta a romperte a ti misma solo para seguir un capricho? No estoy dispuesto a perderte. Recomienda a tu amigo que se aleje. La fría determinación en su voz cortó como una cuchilla. Su padre la miraba con tal intensidad que Valentina sentía calor en su rostro. No es un capricho. Esto es amor, papá. Estoy hablando de construir un futuro, un mundo donde todos podamos vivir sin miedo. Con cada palabra, Valentina sentía que la rabia y la tristeza se mezclaban en su pecho, pero aferrarse a su verdad se volvió imperativo. Crees saber mejor, ¿verdad? Pero no puedes ver lo que esto implicará, Valentina. Enfrentarás a las personas que deseas cambiar, y no todos son tan comprensivos, replicó Miguel, su voz claramente quebrándose. Lo sé, respondió ella, con los ojos brillando de emoción. Pero tengo que intentarlo. Necesitamos unirnos en este festival. Es nuestra oportunidad de mostrar que somos más fuertes juntos. No quiero que te sientas así, pero si no hablamos, nunca podremos entendernos. Miguel parecía tambalear entre la duda y la resistencia. En su interior, Valentina sentía que tal vez había una grieta en la fortaleza de su padre, una chispa de comprensión que podría encenderse. Pero, sería suficiente. Esa noche, mientras Valentina se acomodaba en la cama, sus pensamientos giraban en torno a su padre. Había una erupción de emociones enfrentadas en su interior. No sabía si había logrado abrir una puerta o si solo había hecho que él la cerrara más fuerte. El festival estaba a pocos días y la presión aumentaba, y de pronto, su teléfono vibró sobre la mesita de noche. Un mensaje de Clara apareció en la pantalla. El comité del festival quiere un anuncio oficial hoy. Tienes que hablar sobre Alejandro. ¿Estás lista? Valentina sintió una punzada de nervios en el estómago. Podía hacerlo. ¿Podía usar su voz ante toda la comunidad y los padres, incluido su propio padre? La angustia y la emoción la abrumaron, pero una voz interior le dijo que sí, que era su momento. Momentos como este definían un legado, lo que realmente significaba luchar por él.
amor y la aceptación. Solo tengo que dar un paso, pensó, aferrándose a la esperanza. Pero, ¿qué pasaría cuando descubriera la verdad sobre su padre? Un secreto guardado y, si se revelaba en ese instante, destruiría todos sus sueños. La pregunta quedó flotando en el aire, tan inminente y aplastante como una tormenta. Valentina se despertó esa mañana con un nudo en el estómago que apenas la dejaba respirar. El festival estaba a la vuelta de la esquina y su intervención era inminente. La charla con su padre, aunque intensa, no había logrado despejar el caos emocional que la envolvía. Sus pensamientos se agolpaban, como olas rompiendo contra un acantilado, y cada una de esas olas parecía empujarla a una decisión que temía tomar. ¿Y si sus palabras no alcanzaban a los demás? Se sentó en el borde de la cama, su mente recordando cada palabra que había intercambiado con Miguel. Parte de ella aún anhelaba su aprobación, pero otra parte, más guerrera, sabía que debía ser fiel a sí misma. Sus manos temblorosas se acercaron a su teléfono, y sin pensarlo demasiado, escribió un mensaje a Clara: «Estoy lista. Confío en que esto valga la pena». Mientras se preparaba, su mirada se detuvo en la ventana. El sol brillaba con fuerza, como un recordatorio de que, a pesar de las nubes que podría haber en su vida, la luz siempre regresaba. Pero también sentía una presión creciente. ¿Y si su padre no la apoyaba? ¿Y si el resto de la comunidad la miraba con desdén? A medida que se vestía, se miraba en el espejo y la imagen reflejada parecía darle coraje. «No estás sola», susurró, como si hablara con su propio reflejo. «Todo esto es por amor». Con esa idea fija en su mente, salió de casa, lista para encarar lo que tenía enfrente. Las calles estaban decoradas con banderines de colores y música vibrante resonaba en cada esquina. El festival pulsaba con vida, y Valentina se sintió momentáneamente embriagada por la energía festiva, pero también por la ansiedad que la consumía. Se sintió atrapada entre la alegría colectiva y el temor personal. Al llegar al centro de la plaza, notó a Clara en medio de la multitud. Su mejor amiga, con una amplia sonrisa y una actitud contagiosa, le dio un abrazo que la llenó de fuerza. «¿Estás lista?», le preguntó con esa chispa de emoción típica de ella. Valentina asintió, aunque su interior seguía revolviéndose. «Voy a hablar. No sé si puedo, pero lo tengo que intentar», murmuró. El anuncio estaba programado para cerca de la tarde. Valentina podía escuchar murmullos de la gente alrededor. En su mente, cada comentario resonaba como un eco, amplificando su miedo. Se acercó al escenario y notó cómo el comité se preparaba para presentar un programa lleno de actuaciones y discursos. En uno de sus momentos de espera, sus ojos se encontraron con los de Miguel, que estaba entre la multitud con un gesto de seriedad que la dejó helada. Su corazón se comprimió. Nunca lo había visto tan distante. ¿Estaría decepcionado de nuevo? ¿Podría cambiar eso hoy? Cuando al fin llegó su turno, sintió que el mundo se detenía. Las miradas se centraban en ella. Sintió un frío que le recorrió la espalda, pero su corazón latía con fuerza, como un tambor de guerra. Con cada paso hacia el micrófono, recordó a Alejandro y el poder de su amor, ese amor que había comenzado a extender sus alas en su vida. «Hola a todos», comenzó, su voz temblando levemente. «Hoy estoy aquí para hablar de algo que me importa profundamente: de amor, aceptación y la belleza de ser quienes somos». Los murmullos cesaron y el silencio se hizo absoluto. Era el inicio, el primer paso en un camino lleno de incertidumbre. Al mirar hacia el rostro de su padre, sintió una mezcla de esperanza y miedo. Este era su momento, pero no sin consecuencias. Las palabras fluyeron de ella, cargadas de sentimientos, desnudando no solo su realidad, sino también la lucha de tantos otros. Cada frase parecía llevar la carga de su verdad, un eco que retumbaba en la plaza. Pero, en medio de su discurso, un murmullo inesperado rompió la atmósfera. Alguien había irrumpido en la escena. Valentina se detuvo, confundida, y vio a una figura salir del fondo de la multitud. Era Alejandro, con su mirada decidida y angustiada. «Valentina», gritó, y el caos se desató en su corazón. ¿Podía su amor sobrevivir a esta revelación inesperada? La atmósfera se tensó, y una nueva ola de tensión comenzó a crecer. La respuesta de su comunidad estaba a punto de revelarse, y el futuro de Valentina pendía de un hilo. El grito de Alejandro resonó en el aire como un eco perdido, llevándose consigo el aliento de Valentina. Era como si el mundo se hubiera detenido, y cada parpadeo de la multitud se convirtiera en una eterna espera. La confusión se reflejaba en los rostros de los asistentes, sus murmullos se encadenaban en preguntas que Valentina conocía demasiado bien. Se quedó paralizada, la mirada fija en Alejandro. Había tanto que decir entre ellos, tantas palabras no pronunciadas que podrían llenar un mar.
La energía del festival parecía apaciguarse, y en ese instante, solo existía él, su voz desgarradora retumbando en sus oídos. Valentina. Necesito hablar contigo, ahora. Su corazón oscilaba entre la emoción y el temor. No podía permitirse que su discurso, tan valiente como sincero, se convirtiera en un campo de batalla de viejos fantasmas. Aún así, sintió que el amor que había luchado por construir con Alejandro reclamaba su atención. No podía ignorarlo, no podía rebelarse contra el impulso que le empujaba hacia él. El comité miró con incomodidad, y Valentina sabía que el tiempo jugaba en su contra. Sin poder contener el ardor en su pecho, dio un paso hacia Alejandro, dejando atrás su discurso a medio terminar. ¿Qué haces aquí?, le preguntó, su voz temblorosa, pero cargada de emoción. Me importa lo que sientes, contestó él, sus ojos ardían con sinceridad. Te he estado buscando. Necesito que sepas que lo que has dicho hoy me ha hecho reflexionar. No esperaba esto, necesitaba escucharlo. El murmullo de la multitud se volvió más intenso, y Valentina sintió que las miradas las atravesaban como flechas. Regresando a la realidad, se dio cuenta de que muchos la observaban con interés genuino. Era un dilema, debía seguir su corazón hacia Alejandro o continuar con el mensaje que había comenzado a compartir. Este no es solo tu momento, Valentina. Es nuestro, insistió Alejandro, acercándose un paso más. Debemos enfrentarlo juntos. Dime que aún hay una oportunidad para nosotros. Las palabras se agolpaban en su mente. Valentina deseaba gritar, quería expresar su angustia y, sin embargo, las emociones se aferraban a su pecho. Su padre, su comunidad, su amor por Alejandro y su deseo de ser auténtica luchaban por un lugar en su corazón. Mientras los murmullos creaban un trasfondo sonoro, el escenario se sintió como un campo de batalla de emociones. No sé si puedo hacerlo sola, Alejandro, murmuró, con los ojos brillantes. Pero quiero intentarlo, quiero que estemos bien. Ella pasó la mirada hacia el público y vio rostros que apoyaban su lucha. Su corazón latía con fuerza, cada golpe resonando en sus oídos. Esto se trata de aceptar quienes somos y yo quiero ser quien soy con ustedes, aunque me asuste. Era su voz, su verdad, fluyendo con cada palabra. Si lo decides, estaré contigo, dijo Alejandro, sus labios curvándose en una sonrisa esperanzadora. Pero antes de que pudiera decidir, Clara se acercó. Valentina, ahora es el momento. Mira a tu alrededor, las personas están aquí para ti. Habla desde el corazón, le susurró, llenándola de ánimo. El pulso de la plaza se intensificó. Todos esperaban, y Valentina sintió que el peso de la comunidad caía sobre sus hombros. Esto no solo era sobre su amor con Alejandro, sino un llamado a ser valientes, a luchar por la verdad y la aceptación. Levantando el micrófono, respiró hondo y miró al público. Lo que quiero compartir hoy va más allá de mí, va sobre todos nosotros. Se trata de amor, de ser auténticos y conectarnos sin temor. No quiero que nuestro amor, nuestro deseo de ser libres, se convierta en motivo de vergüenza. Ante esas palabras, un aplauso comenzó a crecer en la multitud, y el eco esperanzador resonó en su corazón. Estaba tomando una decisión, no solo por ella, sino por cada persona que había estado esperando un momento como este. Al terminar su discurso, Valentina se sintió más ligera, más viva. Pero aún quedaba una pregunta flotando en el aire: ¿cómo reaccionarían su padre y la comunidad ante su verdad? Las miradas se volvieron hacia él, y Valentina sintió la tensión en su pecho. ¿Aceptaría su padre el camino que había decidido? ¿Podría la comunidad abrir su corazón a sus palabras? La respuesta estaba a punto de revelarse. El futuro de Valentina, lleno de promesas y miedos, se bifurcaba ante sus ojos. Cada segundo parecía esperar una respuesta que los llevaría a un nuevo sentido de comprensión y conexión. ¿Podrían lograrlo juntos? El silencio que siguió a las palabras de Valentina se sintió pesado, como si el aire se hubiera espesorado. Las miradas se concentraban en la figura que se erguía en el escenario, cada rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y expectación. Sin embargo, el eco del aplauso aún vibraba en sus oídos y le daba fuerzas. Por favor, murmuró Valentina, más para sí misma que para el público. Deben entender, fue entonces cuando fue consciente de su padre en la primera fila. Su rostro, habitualmente serio, ahora mostraría una mezcla de incredulidad y tal vez, un destello de reconocimiento. Ella se sintió como si toda su vida se hubiera concentrado en esos dos ojos que la observaban desde el fondo. Todo esto es un error, podría escucharla gritar. Valentina tuvo una oleada de pánico, pero luego, recordó las palabras de Alejandro. No estoy sola. Ella miró de nuevo a su lado, donde Alejandro permanecía, su expresión firme como un roble,
listo para enfrentar cualquier tormenta. Valentina, comenzó una voz familiar desde la multitud. Era Clara, quien había sido su amiga y cómplice durante años. Aplaudimos porque te apoyamos. Esta es tu verdad y es hermosa. Valentina sintió que su corazón se llenaba de calidez. Era un pequeño destello de esperanza que parecía contagiar a otros. Se dio cuenta de que el amor que había compartido, el que había temido, en realidad poseía un poder enorme. Quizás el camino no es tan oscuro como pensaba, sin embargo, tras ese pensamiento, la inseguridad todavía la invadía. ¿Y si no me aceptan? ¿Y si vuelvo a perderlo todo? Las preguntas arremetían en su mente, pero también una fuerza nueva comenzaba a surgir. La comunidad no era solo un conjunto de personas, estaba llena de historias, luchas y sueños compartidos. ¿Qué pasaría si habláramos todos juntos?, preguntó Valentina, levantando la mirada hacia la audiencia una vez más. Se percató de una atmósfera activa, corazones latiendo juntos. No quiero ser la única. Todos merecemos ser escuchados. Los murmullos se transformaron en un coro de voces apoyando su mensaje. El latido de la comunidad comenzaba a resonar en su pecho, como un tambor que llamaba a la acción. Queremos que nos cuentes tu verdad, Valentina, gritó alguien desde la multitud. Valentina sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse. Era como si estuvieran rompiendo las paredes que llevaba construidas tanto tiempo. Lo haré, exclamó, el micrófono temblando en sus manos. Hoy no solo hablo por mí, hablo por todos los que han sentido miedo de ser quienes son. Por aquellos a quienes se les ha dicho que su amor no es suficiente. La multitud comenzó a gritar, a aplaudir aún más fuerte. Era una ola de apoyo que arrastraba sus dudas. La energía crecía. Vacilante, Valentina se dio cuenta de que la aceptación era una batalla que valía la pena luchar. Esta vez no me rendiré. De repente, su padre se levantó. Valentina contuvo la respiración. Valentina, ¿puedes venir aquí? Su voz era un susurro profundo, lleno de un peso que desbordaba más que palabras. Ella se quedó paralizada, sintiendo una mezcla de temor y anhelo. La multitud se quedó en silencio, todos esperaban esa respuesta entre padre e hija. ¿Qué dirá?, preguntó Alejandro en voz baja, su mano firmemente aferrada a la de Valentina, como si también él estuviera conteniendo la respiración ante lo que se avecinaba. Esto podría serlo el momento decisivo, pensó Valentina. El futuro de su amor y su aceptación individual pendía de un hilo, y el desenlace prometía ser tanto su condena como su liberación. ¿Alcanzará el entendimiento que tanto anhelaba o la historia tomará un giro inesperado? La respuesta estaba a punto de desmoronarse frente a ellos. Valentina sintió que el tiempo se detenía. Las palabras que su padre iba a pronunciar estaban a punto de reconfigurar su mundo, y no podía evitar preguntarse si la respuesta sería la que tanto había anhelado. Con cada latido, su corazón parecía hacer eco en la multitud expectante. La luz del escenario iluminaba su rostro, pero también revelaba su vulnerabilidad. Valentina, comenzó su padre nuevamente, su voz resonando en el aire cargado con un peso emocional difícil de describir. He dedicado mi vida a ser un padre para ti, a guiarte por lo que creo que es correcto. Pero también debo ser un hombre que se atreve a escuchar, incluso cuando es complicado. La multitud contenía la respiración, como si el aire fuera un papel arrugado que esperaba ser desplegado. Sus palabras parecían fluir como un río turbado, llevándolo todo a su paso. Valentina sintió que las lágrimas querían asomarse, una mezcla de miedo y deslumbramiento. Siempre he querido lo mejor para ti, por eso, hizo una pausa, sus ojos encontraron los de ella con una intensidad impresionante. Por eso, hoy quiero intentar entenderte. Quizás no he estado a la altura de ser ese padre que te da el amor incondicional que mereces. Pero aquí estoy, dispuesto a aprender, en este nuevo camino que tú decides tomar. Al escuchar aquellas palabras, el alivio se apoderó de Valentina. Un rayo de esperanza penetró en su ser, como un sol brillante después de una tormenta oscura. La multitud estalló en aplausos, un torrente de apoyo que llenó el espacio con una energía nueva. Aquello era un pilar de aceptación que Valentina nunca se había atrevido a soñar. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero no eran de dolor. Eran de liberación. Era un comienzo, un paso hacia lo que siempre había deseado, y a su lado, Alejandro la observaba lleno de orgullo. «¿Ves? Lo hiciste», murmuró, apretando su mano un poco más fuerte, como si fuera su ancla en esa nueva realidad. Pero dijo el padre, una nueva sombra deslizándose sobre su semblante. ¿Cómo puedo entender si tú misma no estás completamente segura de lo que eres? El aplauso se apagó, las esperanzas de los presentes parecieron tambalearse con ese giro inesperado. ¿Acaso aún no lo sé?, pensó Valentina. Pero una voz interna, que ya había aprendido a escuchar,
le susurró que la duda era parte del viaje. Quizás eso también está bien, se dijo, tomando una respiración profunda. Estoy descubriéndome, respondió ella, más segura de sí misma. Cada día siento más claro quién soy y qué quiero. Y no puedo hacerlo sola. Quiero que tú seas parte de este proceso, quiero que lo entienda junto a mí. La multitud resonó con murmullos de apoyo, reafirmando su mensaje. Va a haber días buenos y días malos, continuó Valentina, pero estaré aquí para enfrentar todo lo inesperado junto a ustedes, como una familia unida. Quiero que todos lo hagamos juntos. Las miradas de quienes la rodeaban eran ahora aliadas en esta travesía compartir, y en ese momento, un brillo especial iluminó los ojos de su padre. Valentina, dijo con voz más firme ahora. Prometo que intentaré arriesgarme a comprender. Estoy aquí para ti, poco a poco. A medida que el público estallaba en aplausos nuevamente, una nueva esperanza apareció en los corazones de todos. Valentina sintió como su historia comenzaba a entrelazarse con la de aquellos que habían estado esperando un momento como este. Pero entonces, una inquietud llenó el aire. Durante toda esa conversación, había una sombra en su mente, algo que aún no había revelado. ¿Y si hay algo más que necesito compartir? Pensó. El apoyo que había sentido era abrumador, pero las preguntas sobre su historia con Alejandro seguían intactas, como un nudo en su pecho. ¿Está preparada para ser completamente honesta? ¿Qué opinarán cuando descubran la profundidad de su amor? Mientras la emoción del momento la rodeaba, la verdad comenzó a presionar por salir, y Valentina supo que no podía evitarlo por más tiempo. Si bien el momento era dulce, había un giro más por delante que podría definirlo todo. Y hay algo que necesito decir, empezó a temblar su voz, buscando la forma de articular lo que llevaba dentro. La multitud quedó a la expectativa, cada corazón latiendo con la pregunta que parecía flotar en el aire. ¿Qué secreto guardaba Valentina que podría cambiarlo todo? Valentina tomó aire, su pecho subía y bajaba con cada respiración, como si tuviera que reunir toda la fuerza que quedaba en su interior. La multitud observaba con los ojos fijos, cada par de ojos llenos de curiosidad y expectación. A su lado, Alejandro le dio un apretón de mano, como si quisiera transferirle un poco de su valentía. El murmullo colectivo se fue apagando poco a poco, marcando el comienzo de un momento que podría cambiar su vida para siempre. Desde que llegamos aquí, he sentido que algo quería salir, empezó Valentina, las palabras fluyendo con un ritmo que se sentía natural y a la vez aterrador. Mi mundo ha estado lleno de secretos, pero algunos pesan más que otros. Necesito que ustedes, especialmente tú, papá, me escuches. Le costaba encontrar el momento adecuado para soltar la verdad, pero era un peso que no podía seguir cargando. Hay algo entre Alejandro y yo. Algo que ha crecido, algo que se siente real, continuó, y en ese momento, su corazón latía más rápido que nunca. Las miradas de sorpresa comenzaron a surgir, algunas cejas se levantaron, pero ella se centró en la cara de su padre, buscando apoyo en sus ojos. No solo somos amigos. Nos amamos. El silencio fue como un golpe que hizo eco en el aire. Valentina sintió que el mundo se detenía de nuevo. Sus palabras flotaron en el ambiente, cada sílaba pesada con la carga de la verdad. Alejandro, a su lado, estaba pálido, pero sus ojos brillaban con un destello de protección. No quiero que esto te asuste, papá. Esto no cambia quién soy ni lo que hemos vivido juntos. Mi amor por Alejandro es una parte de mí que quiero compartir contigo, no ocultarte, explicó Valentina, sintiendo un torbellino de emociones en su interior. El amor que sentía no era un acto de rebeldía, sino una declaración de su autenticidad, un ladrillo en el edificio de su vida que finalmente estaba construyendo. La multitud comenzó a murmurar, como si cada palabra que Valentina decía se convirtiera en combustible para sus pensamientos. Algunos sonreían, otros fruncían el ceño, y su padre finalmente rompió el silencio. Amor. La voz de su padre sonó débil, casi ahogada por la confusión. ¿Cómo? ¿Es cierto, Alejandro? La mirada de duda en su rostro apenas se ocultaba y parecían entrelazarse el amor y el miedo. Sí, señor, respondió Alejandro con una calma sorprendente. Valentina es todo para mí. Nunca querría hacerle daño. Solo la apoyo en su viaje. Quiero ser parte de su vida, agregó. Su voz firme resonó en el aire tenso que los rodeaba. A medida que Valentina observaba por un instante, las reacciones empezaron a distanciarse de la sorpresa inicial. Pasaban entre murmullos de aceptación y murmullos de duda, como si las corrientes del océano estuvieran girando en direcciones opuestas. Sentía el peso de los ojos de cada persona, de su padre a los amigos que habían estado a su lado desde el principio. Era un cruce de caminos. Y si no entienden,
pensó Valentina, sintiendo miedo erizarle la piel. ¿Y si nuestro amor se convierte en un obstáculo en lugar de una unión? La incertidumbre la atravesaba, y su inseguridad buscaba interrupciones en aquel momento tan íntimo. Pero, si había aprendido algo esta noche, era que ya no podía esconderse. Ser auténtica significaba estar dispuesta a ser vulnerables. Su padre finalmente tomó una respiración profunda. Valentina, empezó. Necesito tiempo para entender, para procesar esto. Hay mucho que debo considerar. Sus palabras tenían eco de confusión, pero había un matiz de amor en su voz que sentó bases en el corazón de Valentina. La sensación de un futuro incierto comenzó a tomar forma, una mezcla de nervios y esperanza. En su interior se encendía una resistencia, una chispa que decía que era el momento de dar el siguiente paso, de seguir adelante sin importar los desafíos. Sin embargo, algo aún no estaba dicho. La verdad seguía oculta, y la pregunta sin respuesta continuaba zumbando en su mente. ¿Y si el amor que pienso que tengo no es suficiente? Con esa inquietud, la multitud contenía la respiración una vez más, esperando, el aire vibrante con el deseo de saber más. Valentina miró a Alejandro y luego a su padre, su voz temblando al avanzar. ¿Y si hay más? Hay aspectos de mi vida que aún no he compartido con ustedes. Esa revelación podría ser el final o el principio de todo. Valentina respiró hondo, sintiendo la tensión en el aire. Su corazón latía rápidamente mientras las miradas de la multitud se volvían pesadas como plomo. Lo que siento por Alejandro es verdadero, comenzó, su voz apenas un susurro, pero hay más que eso, hay cosas sobre mí que no he contado. Su mirada se centró en su padre, buscando un destello de comprensión, aunque sabía que la revelación podría abrir viejas heridas. Desde joven he sentido que debía encajar en un mundo que no estaba hecho para mí. He vivido con miedo y a la sombra de lo que los demás esperan. Las palabras comenzaron a fluir, su voz fortaleciéndose con cada frase. No solo me siento atrapada entre dos mundos, el amor que siento por Alejandro, y el deseo de ser aceptada por ustedes. He luchado con mi identidad, con mis verdades y con el temor de que nunca serían aceptadas. Pero esa lucha me ha enseñado algo valioso: ser auténtica es la única manera de vivir realmente. Un murmullo recorrió la multitud. Algunos asintieron, otros fruncieron el ceño. Valentina sintió una mezcla de miedo y alivio al abrir su corazón. Soy gay, papá. Y esto no cambia lo que soy como tu hija. Quiero que entiendas que el amor no tiene barreras. Alejandro siempre ha estado a mi lado, apoyándome. Mientras hablaba, la tensión se desvanecía lentamente. Los murmullos se convirtieron en palabras de apoyo, y Valentina percibía cómo las miradas cambiaban, comenzando a aceptar su verdad. Al mirarlo, vio a su padre tragar en seco, su expresión un torbellino de conflicto emocional. Valentina, no sabía. Miguel comenzó, pero su voz se quebró. Nadie me enseñó a esto. Solo quería protegerte. Su sinceridad fue una daga en el corazón de Valentina. Miró a su padre, reconociendo su propio dolor. Sabía que era difícil para él. Lo sé, papá. Pero no puedo quedarme en un lugar de sombras y mentiras. Necesito que nos comprendamos, que construyamos un futuro donde yo pueda ser yo misma sin tener que esconderme más. Mi amor por Alejandro no es algo de lo que debamos avergonzarnos. Es un puente entre nosotros y la comunidad. En ese instante, Miguel se levantó, el miedo en su mirada comenzaba a desvanecerse. No tengo todas las respuestas. Esto es nuevo para mí, y quiero apoyarte, Valentina. Quiero escucharte. Aquellas palabras cayeron como un bálsamo sobre el alma inquieta de Valentina. Un aplauso comenzó a resonar en la multitud, creciendo en intensidad a medida que más personas se unían a la ovación. Era palpable la liberación en el ambiente, el peso de los secretos se desvanecía, y el amor comenzaba a superar el miedo. Alejandro, sintiendo que eran tiempos de reafirmación, tomó la mano de Valentina. Hoy es un nuevo comienzo para todos nosotros. Necesitamos un mundo donde las diferencias sean celebradas. No solo por ti y por mí, sino por cada persona aquí presente que se ha sentido olvidada, aislada o juzgada. Las palabras de Alejandro reverberaron profundamente. La multitud, ahora unida en energía, comenzaron a alentar a favor del cambio. Queremos amor, inclusión y aceptación, gritó alguien desde el fondo, y el clamor se expandió como el viento. Era un canto colectivo que se convertía en un grito de guerra por la igualdad. Mientras el eco de los aplausos y gritos llenaba el aire, Miguel sintió la calidez regresar a su pecho. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó, mirando a Valentina, sus ojos llenos de determinación. Valentina sonrió, sintiendo que su corazón se elevaba. Comencemos con el festival. No solo será una celebración de nuestras culturas,
sino también un símbolo de aceptación. Un lugar donde cada voz escuche y cada corazón se celebre. Sí, exclamó Clara, rompiendo la tensión. Hagamos de este lugar un ejemplo de amor y unidad. El entusiasmo se desbordó, creando un ambiente vibrante lleno de esperanza, y así, entre lágrimas y risas, la familia de Valentina, junto a la comunidad, comenzó a trazar un nuevo destino. La sombra del miedo se disipó ante la luz de la aceptación y el amor. La unión de estilos de vida y tradiciones se transformó en un hermoso tapiz comunitario. Mientras las luces del festival iluminaban el cielo, Valentina y Alejandro se abrazaban, sintiendo un amor renovado, uno convertido en lucha y aceptación. No había más secretos, solo la promesa de un futuro halo de amor y esperanza. En ese instante, supieron que juntos podían superar cualquier adversidad que la vida les diera. Y así, el festival no solo marcó el inicio de sus vidas como pareja, sino la transformación de su comunidad hacia un mundo más abierto y solidario. Las historias de amor auténtico no deben ser ocultadas, ni avergonzadas. Únete a nosotros en este viaje. Necesitas suscribirte ahora para no perderte estas historias exclusivas que transforman vidas. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo y seguir publicando más contenido que impacta. Comenta tus pensamientos y sentimientos sobre este final, queremos saber tu perspectiva. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver y vivir esta transformación. Juntos, hagamos historia.